Vale, vamos a ver ahora el problema número 7 y nos dice, enuncia las leyes de la reflexión y de la refracción de la luz. Vale, mirad, yo he puesto aquí primero la reflexión y he puesto que el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano, que es perpendicular a la superficie reflectora. Esto lo tenéis en la parte de teoría, ¿vale? Lo acabo de mirar, os voy a decir la página por si lo queréis ver. En el tema de la luz está en la página número 8, ¿vale? Esto mismo, por si lo queréis ver ahí, ¿vale? Vale, el primer apartado sería ese, decir que tanto el rayo incidente como el reflejado y la normal están en el mismo plano y ese plano es perpendicular a la superficie reflectora, ¿vale? Y ahora, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales, ¿vale? Estos dos ángulos son iguales. Vale, ahora tenemos la refracción. El primer apartado es igual, solo que en vez de rayo reflejado, rayo refractado, ¿vale? El rayo incidente, la normal y el rayo refractado están en el mismo plano, que es perpendicular a la superficie refractora. Vale, aquí ahora vamos a tener un medio 1 y un medio 2. ¿Vale? Entonces el rayo va a pasar de un medio a otro. Tenemos la normal, el rayo incidente y el rayo refractado, perdón. Vale, y ahora en el apartado B tenemos que el ángulo de incidencia y el refractado no son iguales, que no es lo que ocurría en la reflexión. Dice, su relación se establece mediante la ley de Snell, que ya la teníamos aquí, ¿vale? El seno del ángulo incidente partido el seno del ángulo refractado es igual a la velocidad en el medio 1 partido la velocidad del medio 2 o igual al índice de refracción en el medio 2 partido el índice de refracción en el medio 1. Y al final nos quedábamos con esto, ¿vale? Aunque bueno, depende también de los datos que nos dé el problema. Donde V1 y V2 son las velocidades en el medio 1 y en el medio 2 y N1 y N2 los índices de refracción en ambos medios, ¿vale? Ya os digo, todo esto lo tenéis en la parte de teoría de este tema. Y si lo queréis poner de otra forma, también se puede poner, ¿vale? O sea, que yo lo he puesto de esta manera, pero si lo explicáis de otra manera, seguro que está bien. Vale, y ahora vamos con el apartado B, que nos dice: dibuje la trayectoria de un rayo de luz. Primero, cuando pasa de un medio a otro de mayor índice de refracción. Segundo, cuando pasa de un medio a otro de menor índice de refracción. Razones en cuál de los dos casos puede producirse reflexión total. Haga uso de las leyes de la reflexión y refracción de la luz para justificar su respuesta. Vale, entonces en el primer caso hay que dibujar la trayectoria de un rayo de luz cuando pasa de un medio a otro de mayor índice de refracción. Vale, entonces tenemos un medio 1 con su índice de refracción y un medio 2 con su índice de refracción. Tenemos aquí la normal y ahora nos dice entonces que pasa de un medio a otro de mayor índice de refracción. Vale, tenemos entonces N1 es menor que N2, ¿vale? Porque el segundo medio tiene mayor índice de refracción que el primero, ¿vale? Vale, pues entonces, aplicando la ley de Snell, teníamos que N1 por seno del ángulo incidente es igual a N2 por seno del ángulo refractado. Vale, ahora, si N1 es menor que N2, como esto es igual a esto, si N1 es menor que N2, tenemos que seno de I va a ser mayor que seno del ángulo refractado, ya que esto es igual a esto, ¿vale? Digamos que se tiene que mantener constante. Si esto es más pequeño que esto tiene que ser más grande que esto, ¿vale? Seno de R. Por lo tanto, I es mayor que R, ¿vale? Vale, entonces, a la hora de dibujar eso, voy a darle un poquito la vuelta a esto. Vale, el ángulo de incidencia lo voy a poner así muy exagerado, ¿vale? El ángulo de incidencia es mayor que el ángulo refractado. Y el ángulo refractado lo voy a poner así. ¿Vale? Vale, esto es en el primer caso. Ahora, segundo caso. Ponemos el medio 1, el medio 2, la normal
Y ahora nos dice cuando pasa de un medio a otro de menor índice de refracción. Entonces pasamos de un medio a otro de menor índice de refracción. Por lo tanto, aplicamos la ley de Snell. Hacemos lo mismo, ¿vale? N1 por seno del ángulo incidente es igual a N2 por seno del ángulo refractado. Vale, y ahora, si tenemos que N1 es mayor que N2, vamos a tener que seno de I es menor que seno de R. Por lo tanto, el ángulo de incidencia va a ser menor que el ángulo refractado, ¿vale? Vale. Entonces, en este caso, al dibujarlo, voy a dibujar ahora el ángulo de incidencia más pegado. Es que no estáis viendo. Ahí. Este es el ángulo de incidencia y el ángulo refractado lo voy a dibujar así. Vale, entonces, nos decía ahora, razones en cuál de los dos casos puede producirse reflexión total. Haga uso de las leyes de la reflexión y refracción para... Vale, en cuál de los dos casos puede producirse reflexión total. Vale, la reflexión total se producía para ángulos de refracción mayores de 90 grados. Es decir, teníamos que, para un determinado ángulo I, no salió regular. R era 90 grados, ¿vale? Entonces, para este digamos que sería el ángulo límite. Pues si tuviésemos un ángulo mayor al ángulo límite, se produciría la reflexión total interna, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo explicamos eso. Hay un ángulo límite para el cual el ángulo refractado es igual a 90 grados. Por lo que para ángulos mayores a ese ángulo límite se producirá reflexión total. ¿Vale? Vale, voy a poner aquí, por ejemplo, si alfa es mayor que el ángulo límite, lo que se produciría entonces sería la reflexión total, ¿vale? Vale, entonces, ¿para qué? Nos preguntaba en cuál de los dos casos anteriores se podría producir la reflexión total. Entonces, vamos a ver aquí. Vale, aquí teníamos que el ángulo de incidencia era mayor que el ángulo refractado. Claro, entonces aquí no podría ser... No, aquí no se podría dar. Porque el ángulo refractado tiene que ser como mínimo 90 grados. Y este ángulo no puede ser... O sea, mayor de 90 grados no podría ser, ¿vale? Por lo tanto, en el segundo caso tenemos que el ángulo de incidencia es menor que el ángulo refractado. Entonces, en este caso sí que podría ser, ¿vale? Porque si el ángulo refractado fuese mayor, o sea, fuese 90 grados, el ángulo de incidencia podría ser menor de 90, que es donde tiene que estar, ¿vale? Entonces, de los dos casos anteriores, se puede producir reflexión total en el caso doble I o 2, ¿vale? Como queráis ponerlo, ya que I
es menor que R, ¿vale? Ya os digo, R como mucho, o sea, en el caso de reflexión total sería 90 y la I no puede ser mayor que 90, entonces el único caso de los dos anteriores en el que se podría cumplir la reflexión total sería en el segundo, ya que I es menor que la reflexión, que el ángulo de refracción, perdón, ¿vale?